Muy bien, vamos a revisar el ciclo biológico de la teniosis. Siempre están ligados la teniosis y la cisticercosis. Es muy común hablar pues como enfermedad, la enfermedad de la teniosis-cisticercosis, porque de alguna forma están ligadas. Recordar siempre que el ciclo biológico de estos gusanos, al igual que el resto de los gusanos, va en este sentido de la flecha y es unidireccional. Tenemos a los adultos que son hermafroditas, producen huevos fértiles, infectantes. Estos se transforman en larvas o cisticercos y estos cisticercos o larvas se van a transformar en adultos. Entonces vamos a iniciar el ciclo biológico con un adulto, una persona infectada o parasitada con adultos de tenia, ya sea con adulto de tenia saginata o adultos de tenia solium. Recuerden que se encuentran en el intestino y pues prácticamente no generan ninguna sintomatología. Bueno, esta persona parasitada con la tenia, con teniosis, va a estar eliminando en sus heces huevos de tenia, ya sea tenia saginata o de tenia solium. Recuerden que son iguales, son indistinguibles, esféricos, con capa radiada, y lo que hay dentro es un embrión hexacanto, con 3 pares de ganchos. O puede estar expulsando este individuo en sus heces los proglótidos grávidos. Y bueno, en las heces, pues estos proglótidos se contraen y expulsan gran cantidad de huevos o se desbaratan y liberan una gran cantidad de huevos infectantes. Recuerden que ya cuando salen en las heces de los humanos ya son infectantes. Bueno, estos huevos o los mismos proglótidos, si esta persona defeca al aire libre en el ambiente, pues puede contaminar áreas de terrenos con huevos o proglótidos llenos de huevos infectantes. Y es posible que los animales, tanto bovinos como cerdos, al alimentarse, puedan ingerir huevos infectantes. Entonces, si en el suelo donde se están alimentando ingieren estos huevos, pues se van a parasitar estos animales. Y en el intestino de estos animales, el jugo gástrico de su estómago va a reblandecer la pared de estos huevos y va a salir el embrión. Aquí está el embrión ya fuera del huevo de tenia. Y si este bovino ingirió huevos de tenia saginata, pues este embrión se va a ir del intestino, va a atravesar la pared intestinal, va a perforar un vaso sanguíneo y se va a ir a circulación sistémica. Y lo mismo sucede en los cerdos, pero estos cerdos deben de ingerir huevos de tenia solium. El ciclo biológico en el que está involucrada los bovinos es para tenia saginata y los cerdos está involucrado para tenia solium. Son especies muy específicas para completar el ciclo biológico. Entonces, en ambos, el huevo se abre en el intestino delgado una vez que fue expuesto a los ácidos del estómago de estos animales, y en el intestino delgado sale el embrión hexacanto o oncosfera. Atraviesa la pared intestinal, llega a un vaso sanguíneo y se distribuye por la circulación sistémica, llegando por lo regular a los músculos del cerdo o de la vaca. Y ahí se va a transformar en cisticerco. Recuerden ustedes que lo que ingirieron estos animales fueron huevos infectantes de tenia, y en sus tejidos se van a transformar en larvas o cisticercos. Entonces, a estos animales les va a dar cisticercosis. ¿Cómo la adquirieron? Pues por ingerir huevos de tenia infectantes. La vaca ingirió huevos de tenia saginata y el cerdo huevos de tenia solium. Y se transformaron entonces en sus tejidos en cisticercos. Cuando un humano
ingiere la carne de estos animales contaminada con cisticercos, la ingiere mal cocida o cruda, pues entonces al ingerir el cisticerco, recuerden que el cisticerco, dentro del cisticerco hay un escólex, una cabecita de tenia. Si es de Taenia solium, la cabecita tiene 4 ventosas y una doble corona de ganchos. Si este cisticerco es de carne de vaca, lo que hay ahí adentro es un cisticerco de Taenia saginata. Y el escólex solamente tendrá las 4 ventosas. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que ingiera el humano, carne de vaca o carne de cerdo, con cisticerco, pues en su intestino, este cisticerco va a evaginar, ¿verdad? Sale la cabecita de la vesícula, acuérdense que el cisticerco es una vesícula, sale la cabecita e inmediatamente se pega al intestino y empieza a crecer a un adulto. Entonces el humano, al ingerir cisticercos, lo que va a adquirir es un adulto de tenia, y la enfermedad que va a padecer es teniosis. Aquí está el ciclo biológico. Lo que ingiere el humano son las larvas o los cisticercos, y lo que le va a dar, la enfermedad que le va a dar, es teniosis o solitarias, ¿verdad? Porque en el humano se va a desarrollar la fase de adulto, de larva a adulto. Aquí está ejemplificado cómo al ingerir el cisticerco en el alimento mal cocido o crudo, se libera el cisticerco, se abre, se evagina, sale la cabecita e inmediatamente con las ventosas o con los ganchos se pega al intestino, generalmente en el duodeno o en el yeyuno, la parte alta del intestino delgado, y una vez pegada la cabecita, es difícil que se despegue. Las ventosas son 4 ventosas que anclan bien a la cabecita para Taenia saginata, o si fuera Taenia solium, además de las ventosas, tiene los ganchos. Entonces no se despega ya de ahí. Y va a empezar a crecer. Esta cabecita de Taenia empieza a crecer. Acuérdense que en el cuello se van generando los proglótidos y va creciendo el gusano hasta un gusano de 10 metros, 5 o 10 metros de longitud. En un plazo de 4 a 8 semanas, ya esta persona que ingirió cisticercos va a tener un adulto de 10 metros de longitud. Y ya en el excremento de esta persona va a estar eliminando proglótidos y huevos de Taenia infectantes. Entonces, bueno, parece increíble cómo una persona pueda adquirir este gusano, la teniosis, porque cisticerco, cuando es ingerido por el humano, pues recuerden que el cisticerco mide alrededor de 1 centímetro de longitud, y adentro de ese cisticerco hay una cabecita de 1 milímetro de longitud, ¿verdad? Entonces, primero, este cisticerco logró evadir todo el mecanismo de cocción del alimento. A lo mejor quedó mal cocido, pero quizás estuvo en algo de temperatura alta y soportó ese cisticerco. Si no se eleva la temperatura aquí adentro, donde está el cisticerco, alrededor de 70 grados centígrados, el cisticerco sobrevive. Entonces, si los trozos de carne son muy grandes, aunque uno los vea que están metidos en aceite hirviendo, por ejemplo en las carnitas, quizás la parte interna de ese fragmento grande de carne no alcance la temperatura de 70 grados centígrados. Y si ahí hay un cisticerco o varios cisticercos, van a sobrevivir. Entonces, al ingerirlo, la persona se va a parasitar y lo que le va a dar es teniosis. Al comer carne mal cocida, ¿sí? O cruda. El otro proceso que libra el cisticerco es la masticación. Pues uno pensaría que al masticar el alimento, pues puede uno triturar un cisticerco de 1 centímetro, ¿verdad? Digo, hay personas que sí
se comen trozos grandes de carne o de alimento y mastican poco y bueno, pues lo degluten. A lo mejor hay segmentos de 1 centímetro de ese alimento que no fueron triturados y ahí puede ir un cisticerco. Pero durante el proceso de masticación uno pensaría que alcanzaría uno a triturar un cisticerco de 1 centímetro. El problema es que si se tritura, si se rompe el cisticerco, pero queda la cabeza libre, viable, que no se haya triturado la cabecita, es de 1 milímetro. Es así, fácilmente puede pasar sin triturar por los dientes. Entonces, si la cabecita logra pasar el intestino, bueno, la boca, el proceso de masticación, y llega al intestino, va a sobrevivir. Entonces, mientras estén viables los ganchos o las ventosas de esta cabecita que fue ingerida, se va a pegar inmediatamente y va a crecer un gusano grande de 10 metros. Entonces, así es como se adquiere la teniosis. Adquirimos tenia saginata si comemos carne de vaca, mal cocida o cruda, y adquirimos teniosis por tenia solium si comemos carne de cerdo con cisticercos y que esta carne esté mal cocida o cruda. Vamos a ver un video para que se den una idea de cómo es el escólex de estas tenias, cómo es tan flexible y cómo inmediatamente que puede entrar al intestino fácilmente se puede pegar y con qué fuerza se puede pegar. Esta es un escólex, es una tenia, digamos que algo parecido a cuando sale o cuando evagina del cisticerco. Entonces esa es la cabecita y vean cómo las ventosas tienen un movimiento extraordinario, tienen una musculatura que les permite moverse para todos los lados. Ahí sacó el rostelo y la doble corona de ganchos. Fíjense las ventosas, cómo se mueven por todos lados. Entonces, ahí está, miren, la doble corona de ganchos. Entonces, si ese gusano, esa cabecita, ingresa aquí al intestino, acuérdense que el intestino está adosado, ¿verdad? Entonces fácilmente puede, con esos movimientos de las ventosas y la corona de ganchos, pegarse rápido al intestino y ya. Una vez que está pegada, es cuestión de tiempo para que crezca el gusano adulto y esta persona adquiera una teniosis. Aquí están diferentes tejidos musculares llenos de cisticercos. Este es corazón y cada una de estas vesículas corresponde a cisticercos. En la lengua de un animal, todas estas vesículas son cisticercos. En el diafragma, todo esto que parece como grasita, en realidad son cisticercos. Aquí se ve muy bien cómo está el cisticerco con su escólex. Entonces, si consumimos carne de estos tejidos mal cocida, pues entonces lo que vamos a adquirir es una teniosis. Esta es la larva y de ahí sale el gusano, se diferencia a gusano adulto. Entonces debe les quedarles muy claro que consumir carne con cisticercos, como en estos casos, mal cocida, no nos va a dar cisticercosis. Porque ese es un error muy común que a veces pues puede resultar hasta cierto punto lógico, ¿no? Como en alguna ocasión les comenté, pues lo más lógico pensar sería si nosotros consumimos carne de un animal con cisticercosis, enfermo de cisticercosis, pues uno pensaría que de lo que nos vamos a enfermar es de cisticercosis también, ¿verdad? Porque así resulta la lógica para muchas enfermedades. Pero en este caso es importante que entendamos el ciclo biológico de las tenias, de la tenia y de los cisticercos, para comprender que
si consumimos carne con cisticercos, no nos vamos a enfermar de cisticercosis. De lo que nos vamos a enfermar es de teniosis, porque al ingerir estos cisticercos, la fase siguiente de diferenciación de este gusano es el adulto. Y entonces a nosotros nos va a dar teniosis o vamos a padecer de una solitaria. Entonces es importante que repasen bien el ciclo biológico, lo entiendan para que puedan comprender esto y no cometan errores, porque cuando tenemos errores de conceptos del ciclo biológico del gusano, pues podemos también tener errores para la prevención y eso puede impactar en la salud de las personas al dar nosotros como médicos información errónea. Entonces, mucha atención con el ciclo biológico y con estos conceptos. Entonces, en la teniosis, sorprendentemente, aunque podamos tener un gusano de 10, 12 metros, por lo general son asintomáticas. La mayoría de las veces no dan ninguna sintomatología porque pues, es un gusano que es plano y está distribuido a lo largo del tubo digestivo y no nos provoca ningún problema. En general las personas empiezan a sentirse mal o a sentir molestias cuando se dan cuenta de que tienen la tenia. ¿Y en qué momento se dan cuenta? Pues cuando empiezan a arrojar los tallarines. La gente les llama tallarines a esos proglótidos que está arrojando las personas. Entonces cuando los identifican en su excremento o en su ropa interior le salió un gusano, un proglótido, es cuando se asustan, empiezan a investigar y se dan cuenta de que tienen una tenia. Se dan cuenta de que tiene los 10, 12 metros de longitud y entonces ahora sí empiezan a tener sintomatología, empiezan a somatizar. Pero mientras no se dan cuenta, generalmente pasa desapercibido, asintomático. En algunas ocasiones pueden tener algunas molestias inespecíficas. Algo de dolor, distensión abdominal, meteorismo, flatulencia, pero por lo regular datos muy inespecíficos y leves, no muy aparentes toda esta sintomatología. Quizás un dato importante sería la pérdida de peso, porque pues es un gusano enorme que sí compite por el alimento de los individuos. Y bueno, ya cuando se dan cuenta de que tienen el gusano, ahora sí tienen trastornos de ansiedad, y empiezan a somatizar muchas molestias intestinales. E incluso, bueno, pues hay ocasiones en que los proglótidos salen reptando por el ano y pueden generar prurito anal. Esta sería otra causa de prurito anal. Recuerden cuál es el gusano que generaba prurito anal. Lo comentamos en clase para si no lo recuerdan. Y la forma de hacer diagnóstico de ese gusano también puede servir para ayudarnos en el diagnóstico de tenias. Aquí en este video se ve cómo pues en realidad la tenia a nivel intestinal pues está adosada sobre la superficie, es muy plana y se ven los segmentos y pues por esa razón de que pues es muy plana no genera mucha sintomatología. Ahí se ve cómo, bueno, la pescaron con la pinza del endoscopio y pues tratan de retirar la parte del segmento que se pueda. Ya en clase discutiremos si, por ejemplo, se logra hacer este procedimiento, si es factible retirar toda la tenia sujetándola con la pinza. ¿Y qué sucedería si, por ejemplo, la tenia se rompe, se fragmenta en alguna parte? Eso lastima al gusano, lo puede matar y ya sería una forma de tratar a estos pacientes, ¿verdad? Tratando de extraerla y segmentándola, o se vuelve a recuperar el gusano, vuelve a crecer. Eso lo discutimos en clases.
Muy bien, en el caso de la cisticercosis, pues aquí recuerden que es el hecho de tener cisticercos en los tejidos. Recuerden que la cisticercosis en los humanos solamente puede estar dada por Taenia solium. Taenia saginata no genera cisticercosis y se adquiere por la ingestión de huevos infectantes de Taenia solium. Uno de los principales factores de riesgo para adquirir la cisticercosis es que las personas tengan previamente teniosis, porque estas personas son las que van a estar expulsando los huevos infectantes. Se fijan cómo por eso es importante hablar de estas enfermedades como teniosis y cisticercosis, porque están muy ligadas. Y el principal factor de riesgo, como les comento, es convivir con una persona que tenga teniosis. Aquí el problema, como se podrán imaginar y como lo comentamos previamente, es que comúnmente las personas que tienen teniosis pudieran no darse cuenta de que la padecen, ya que la mayoría son asintomáticas. Entonces, convivir con una persona con teniosis asintomática, ese es el principal factor de riesgo para padecer de cisticercosis. La cisticercosis, a diferencia de la teniosis, pues puede ser una enfermedad muy grave, porque podemos tener un solo cisticerco alojado en nuestros tejidos. Por ejemplo, un solo cisticerco a nivel cerebral puede ser de consecuencias muy dramáticas, ¿verdad? Como mencionábamos, si está dentro de las cavidades ventriculares y obstruye la circulación del líquido cefalorraquídeo, pues ya generó un problema grave en este paciente. Y entonces la cisticercosis como tal pudiera ser una enfermedad mucho más grave que la teniosis. Entonces, el convivir con una persona con teniosis pues representa el riesgo de una enfermedad muy grave de la cisticercosis. Y en este estudio, por ejemplo, del 2009, se ve muy claramente, hicieron un análisis de poblaciones en una región de Ecuador y analizaron quiénes tenían teniosis y quiénes tenían cisticercosis. Y como ven aquí, los triangulitos rojos son las personas que tienen teniosis y los que están en círculos azules tienen anticuerpos contra cisticerco. Estuvieron o tienen, estuvieron en contacto o tienen cisticercos en sus tejidos. Y se fijan cómo las zonas donde abundan los casos con anticuerpos contra cisticercos son justamente donde hay casos con teniosis. Entonces con eso se confirma o se reafirma el hecho de que el factor de riesgo más importante para cisticercosis es convivir o incluso padecer de teniosis. ¿Cómo es el ciclo biológico de la cisticercosis? Pues de alguna forma lo revisamos en el ciclo de la teniosis, pero bueno, aquí una persona que padezca de teniosis, por Taenia solium, va a estar arrojando en sus heces huevos infectantes o proglótidos llenos de huevos infectantes. Estos pueden ser arrojados al medio ambiente y contaminar alimentos o agua, y al ser ingeridos por otra persona, pues se va a infectar. Y se realiza un proceso muy parecido a lo que sucede con los cerdos, con la cisticercosis de los cerdos. Los huevos que son ingeridos llegan al estómago, se reblandece la pared, en el intestino delgado se abre el huevo y sale el embrión hexacanto. Recuerden que tiene ganchos. Perfora la mucosa intestinal, perfora un vaso sanguíneo y se va a dar circulación sistémica. Y estos embriones hexacantos ya en circulación sistémica se van a transformar en cisticercos, en larvas. Y estos cisticercos, pues donde se atoren, ahí empiezan a crecer a cisticerco de 1 centímetro de longitud. Entonces se pueden dirigir al músculo de las personas, o al cerebro, o al ojo, a diferentes regiones. ¿Sí? Entonces,
Dependiendo de donde estén ubicados es la sintomatología que se va a presentar. Y ahí se quedan como cisticercos. Entonces en el cerebro pueden desplazar el tejido cerebral hasta alcanzar el tamaño de 1 centímetro de longitud. Se pueden comportar pues como un tumor en ese tejido, ¿no? El tejido cerebral. Entonces la forma de adquirir cisticercosis pues es por la ingestión de huevos infectantes de Taenia solium. Y la cisticercosis se puede manifestar pues, en diferentes regiones de nuestro cuerpo. Puede ser muscular, en tejido celular subcutáneo, puede ser ocular o del sistema nervioso central o neurocisticercosis. Muchas veces la cisticercosis a nivel muscular pasa desapercibida. Una persona puede tener muchos cisticercos y no tener ninguna sintomatología. Es decir, regresando un poquito, el cuadro clínico de la cisticercosis va a depender fundamentalmente de la localización de los cisticercos y de la cantidad de cisticercos que tenga una persona. Y de aquí podemos tener muchas variantes, ¿no? Una persona puede estar parasitada con un solo cisticerco, uno solo, pero si está ubicado en una región del cerebro que es vital, pues puede tener consecuencias hasta fatales, ¿verdad? O complicaciones muy severas, como decíamos, de la obstrucción de el drenaje del líquido cefalorraquídeo. O una persona puede tener muchos cisticercos, pero si todos están ubicados en el músculo estriado, por ejemplo, músculo esquelético, pues por lo general no causa ninguna sintomatología. Ahí están, a veces son hallazgos radiológicos, como en este caso, donde se ubicó un solo cisticerco aquí o varios cisticercos, pero la persona ni cuenta se había dado que los tenía. Todavía ahora con las pruebas de imagenología tridimensionales y por computadora, pues se pueden apreciar muy bien dónde estaban ubicados todos estos cisticercos en el músculo de esta persona. Incluso tenía algunos cisticercos a nivel cerebral. Pueden causar síndromes como síndrome de Hércules, de hay tanta hipertrofia muscular, pero la hipertrofia es causada por la gran cantidad de cisticercos que tenía esta persona. Y le daba este aspecto de una persona fuerte, ¿no? Bueno, quizás la cisticercosis que tiene más relevancia por las complicaciones que pueda tener es cuando están ubicados a nivel del sistema nervioso central, la neurocisticercosis. Esta puede ser parenquimatosa, ventricular, meningea o espinal. El cisticerco puede tener una evolución natural hasta producir un proceso de calcificación. Y esto puede llevar años para que suceda en el hospedero, o incluso hay personas en los que nunca se calcifican sus cisticercos. Recuerden que estos son gusanos que también modulan la respuesta inmune de los hospederos. Hay ocasiones en que los pacientes pueden tener cisticercos, por ejemplo un cisticerco en el parénquima cerebral, y no tener ninguna manifestación clínica. Eso se debe a que el cisticerco está vivo y está modulando la respuesta inmune del hospedero, de tal forma que no se despierta una respuesta inflamatoria intensa que reconozca al cisticerco como algo extraño y lo destruya. Entonces, mientras esté viable el cisticerco, puedes modular la respuesta inmune del hospedero y mantenerse ahí escondido y asintomático en esta persona. Si por alguna razón el cisticerco se muere, ya sea por un tratamiento inadecuado, o por alguna circunstancia el cisticerco se muere, entonces ahora sí se deja de regular la respuesta inmune y se desencadena una respuesta intensa tratando de destruir a todo ese tejido muerto. Y la reacción inflamatoria pues va a ser muy extensa. Entonces a veces puede ser más grave el proceso inflamatorio que se genera
después de que se muere un cisticerco que la sintomatología que estaba generando el propio cisticerco, dado que pueden modular la respuesta inmune. En el caso de la neurocisticercosis parenquimatosa, es frecuente que se manifieste como cuadros de epilepsia, por lo general son de tipo tónico-clónicas, o cuadros de cefalea de tipo migrañoso o tensional. Esas dos son quizás las manifestaciones clínicas más frecuentes cuando los cisticercos están ubicados en el tejido cerebral, en el parénquima. Claro, depende de la región donde están ubicados, pero por lo general esto es lo que provocan cuadros de convulsiones o cuadros de cefaleas intensas. Cuando están ubicados a nivel del ventrículo o de los ventrículos, pues generalmente pueden provocar cuadros de hipertensión endocraniana, dado que se obstruye la circulación normal del líquido cefalorraquídeo. Cuando están ubicados a nivel meningio, pueden provocar también cuadros de cefalea o de vómitos, dependiendo de qué región de las meninges se ubiquen estos cisticercos. Cuando están ubicados a nivel de la médula espinal, pues generalmente provocan cuadros de compresión medular. Esto es lo que se puede provocar a nivel parenquimatoso, una gran cantidad de cisticercos. Pueden llegar a estos niveles, ¿no? Una gran cantidad de cisticercos ubicados en el encéfalo. Recuerden que todos estos cisticercos provienen de que estas personas, estos pacientes, ingirieron huevos infectantes de Taenia solium. Cada uno de estos cisticercos correspondió a la ingestión de un huevo de Taenia solium, ya sea en una sola ocasión, como mencionamos en alguna clase, ¿verdad? Para Ascaris, en un solo alimento contaminado con gran cantidad de huevos, o en diferentes etapas, digamos, pero al estar inmersos estas personas en ambientes insalubres, con mala higiene, pueden estar ingiriendo constantemente huevos de Taenia solium, y el resultado será pues la parasitosis a estos niveles. Imagínense si a nivel cerebral se encuentra esta cantidad de cisticercos. Es un corte nada más sagital a nivel de una región del cerebro, ¿no? Imagínense todo el cerebro como estaba deparasitado, y el resto del cuerpo de la persona seguramente tenía cisticercos a nivel muscular. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estas enfermedades? De la teniosis, pues en realidad es sencillo. Se puede hacer con un coproparasitoscópico seriado. Acuérdense que lo que vamos a ubicar ahí son básicamente huevos de Taenia SP. No sabríamos si es de Solium o de Saginata. Entonces se puede hacer con técnicas de sedimentación o de flotación, y rápidamente se pueden identificar estos huevos que son muy característicos de Taenia. También hay técnicas rápidas para detección de antígenos por coproantígeno, o técnicas inmunoenzimáticas por ELISA, para diferenciar si es Taenia solium o Taenia saginata. O se debe recuperar el Scolex, que es dificilísimo por el tamaño del Scolex, y porque está bien fijo a la mucosa de la persona, o mediante proglótidos grávidos, que eso es más común. Frecuentemente los pacientes llevan el tallarín, que ellos le llaman, o el proglótido, en un frasquito, y con esto se puede identificar si es Taenia solium o Taenia saginata. En clase discutiremos si tiene alguna relevancia saber si el paciente tiene teniosis por Taenia saginata o por Taenia solium. El tratamiento y el diagnóstico es básicamente el mismo, pero desde el punto de vista de riesgo será diferente de que el paciente padezca de Taenia saginata o de Taenia solium. Eso lo podemos discutir en clase. Para el caso de cisticercosis, pues es un poco más complicado el diagnóstico. Se tiene que echar mano de la clínica, las manifestaciones clínicas que tenga el paciente. Se tienen que hacer estudios de neuroimagen. Aquí es importante la tomografía
computarizada o los estudios de resonancia magnética nuclear que ayudan a identificar o a localizar los cisticercos y establecer incluso la etapa evolutiva del cisticerco, porque eso es importante para tomar la decisión del manejo que se le dará al paciente. Y también se deben de complementar estos estudios para el diagnóstico con pruebas inmunológicas mediante ELISA para la detección de anticuerpos o mediante Western blot para detectar antígenos específicos del gusano en la etapa larvaria, en la etapa de cisticerco. Entonces, es una combinación de metodologías diagnósticas para poder hacer un diagnóstico certero y establecer el manejo que se le dará al paciente. El tratamiento, pues vamos a diferenciarlo para la teniosis como para la cisticercosis. El tratamiento para la teniosis, hay varios medicamentos, está la niclosamida, el praziquantel o el albendazol. De estos tres, el único que actúa específicamente, o únicamente más bien dicho, en contra del gusano adulto es la niclosamida. Y es preferible utilizarla para el tratamiento de la teniosis, ya que con el praziquantel y el albendazol, al darlos como medicamento, se absorben y pudieran afectar también a los cisticercos. Dado que un paciente con teniosis, hay altas posibilidades, si tiene tenia solium, hay altas posibilidades de que también tenga cisticercosis. Entonces, si optamos por dar estos tratamientos con praziquantel o albendazol para eliminar la tenia adulta, habrá que estar muy vigilantes de que el paciente no tenga cisticercosis. Recuerden ustedes que si tiene cisticercos y ustedes le dan tratamiento, van a matar al cisticerco. Y una vez que muere el cisticerco, se va a perder esta regulación que estaba haciendo en el sistema inmune y entonces se va a desencadenar una respuesta inflamatoria intensa. Y si no se tiene considerado esta situación, pues al paciente le puede ir muy mal. Tiene teniosis, a lo mejor es asintomático. Lo único que queríamos era eliminar al gusano adulto, pero como estos medicamentos también actúan sobre cisticercos, pues habrá que tener más cuidado en su administración. Conviene, si se van a usar estos medicamentos, previamente hacer un diagnóstico para ver si no tiene cisticercosis. Por esa razón es preferible usar niclosamida, ya que solamente actúa sobre el gusano adulto. Casi no se absorbe a nivel intestinal y entonces no va a tener efecto sobre cisticercos. ¿De acuerdo? Puede ser que tenga un cisticerco de forma asintomática a estas personas y es un riesgo afectarlo en ese momento, ¿no? Por la respuesta inflamatoria que generaría. Para el caso de la cisticercosis, pues aquí sí se utiliza o praziquantel o albendazol porque actúan más específicamente contra los cisticercos. Y bueno, se debe de complementar el tratamiento con corticoides, con prednisona, por ejemplo, para modular esa respuesta inmune que se generará al destruir a los cisticercos. Entonces, por un lado, se destruye el cisticerco y con los corticoides se baja la respuesta inflamatoria para evitar complicaciones. También en el tratamiento de la cisticercosis o el manejo puede involucrar cirugía endoscópica. Por lo regular, si están a nivel ventricular estos cisticercos, se pueden extraer por medio de esta cirugía. Pero se tiene que valorar pues, mediante el diagnóstico si solamente hay cisticercos ventriculares o también parenquimatosos. De eso dependerá la decisión o no de someter a un paciente a cirugía. ¿Qué medidas de prevención tenemos para esta enfermedad teniosis y cisticercosis? Pues es importante el control en los rastros,
que la carne de estos animales esté bien vigilada, que no se vaya a vender carne con cisticerco. La carne que se detecte, que se debe de confiscar y se debe de destruir, generalmente incinerar. Es importante las personas que se dediquen a la crianza de animales, pues que los tengan en corrales, en lugares adecuados, donde haya buena higiene, en donde se evite al máximo el contacto con excremento humano. Recuerden que los animales se parasitan por ingestión de huevos infectantes de tenias. Entonces, y estos huevos vienen en excremento de humano. Entonces, evitar el contacto con el excremento de humano es importantísimo para romper la cadena de este ciclo biológico. Si se va a consumir carne, pues esta debe estar bien cocida para evitar que pudiera haber algún cisticerco viable. Recuerden que por lo general se deben de usar termómetros e introducirlos a la carne para establecer que dentro del pedazo de carne se alcanza la temperatura adecuada. Si se llega a 70 grados centígrados, con eso es suficiente para destruir a los cisticercos y se consumiría una carne segura. En el caso de los vegetales, también consumirlos o lavados o desinfectados o pelarlos si es posible o cocinarlos. Y consumir agua potable, de preferencia embotellada, o si no es posible, pues al menos hervida o potabilizada con yodo o con cloro. El lavado de manos, la higiene personal es importantísima. Recuerden que la cisticercosis se adquiere por ingesta de huevos infectantes que pueden contaminar nuestras manos. Entonces el lavado de manos es importante para evitar esta enfermedad. Y justamente evitar el fecalismo al aire libre. Esto pues corta también la cadena de este ciclo biológico. Muy bien. Con eso terminamos el tema de tenias y vimos a su vez el tema de cisticercosis. Muchas gracias.